Bueno, pues, buenos días. Gracias lo primero por la asistencia. Bueno, simplemente brevemente introducir el evento dentro de nuestro ánimo de acercar al fabricante a nuestros clientes, pues viendo en nuestra área de consultoría, que como sabéis es una de las que tenemos, más concretamente dentro de la economía de negocio. Contamos hoy con la presencia aquí de la gente de Audisec y más concretamente van a hablar de su herramienta Global Suite. Dentro de los proyectos de continuidad de negocio nosotros también nos apoyamos en herramientas de primer nivel. Creemos que la de ellos es una de ellas. De hecho, nosotros lo estamos integrando también en nuestras carnes, con lo cual, pues bueno, por lo menos nosotros confiamos en ellos. Y nos van a contar hoy las bondades de la herramienta y cómo os pueden ayudar a vosotros pues, dentro de las problemáticas que podéis tener en el ámbito de la continuidad de negocio. Os voy a dejar con Antonio Quevedo, que no sé qué cargo tiene en Audisec, director de Audisec. Sabía que era importante, pero no sabía. Y bueno, él también dará una breve introducción y seguidamente, pues, tanto yo será en futuro de nuestra área de consultoría como Alejandro Delgado, que se me olvida tu nombre, de Audisec, pues nos van a hablar ya más concretamente tanto de los servicios en Excel como de la herramienta. Entonces, pues nada, sin más, os dejo con Antonio y espero que es una mañana, digamos, breve, pero bueno, luego como estamos aquí entre amigos, se puede alargar lo que queráis. Las preguntas que decidiréis y si tenéis inquietudes concretas, pues por supuesto estamos para ayudaros. Sí. No, yo saludar simplemente como soy director general de Audisec. Y bueno, simplemente contar, no sé si ahora Alejandro era una introducción, contar un poco el porqué, por qué estamos aquí. Nosotros somos una empresa que nació en el año 2004, que hemos evolucionado hacia el concepto de fabricante, volcando en nuestras soluciones, en todo lo que es la suite de soluciones, todo el saber hacer acumulado a lo largo de estos años. Con este venimos colaborando desde hace tiempo, creo que en el año 2009 ya hubo un proyecto en el que se utilizó Global SXI, la herramienta de seguridad de la información, para la implantación conjunta de varias empresas, tanto aquí del País Vasco como en el resto de España. Y como decía, hemos volcado todo el saber hacer nuestro y todo el saber hacer de otras consultoras vertidos sobre la herramienta en lo que es ahora mismo la suite de soluciones que Alejandro va a presentar. Las soluciones son eso, soluciones que se apoyan, lógicamente, en el trabajo de consultoras como Nestlé y en el trabajo también que se hace dentro de las organizaciones. Al final yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, que es bueno, que es igual que en los temas de contabilidad, etc. Antes la contabilidad se llevaba en un libro, ¿no? Y ahora nadie lleva la contabilidad. Nosotros entendemos que las organizaciones, aparte de tener muchos cacharros, muchas maquinitas, deben tener una capa de gestión, que es lo que nuestra solución provee dentro de las organizaciones, una capa de gestión y que también en algunos casos, como vamos a ver ahora con Global Continuity, es capaz de llegar a operar el plan de continuidad en caso de que desastre. La suite es muy amplia, permite integración con otras herramientas, eso lo vamos a ver ahora. Y nada, insistir en las gracias por estar aquí y nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y de la mano de Nestlé creemos que se pueden hacer grandes cosas. Bueno, eso es un poco la vocación, ¿no?, de estar aquí. Nosotros desde el punto de vista fabricante y como consultores, hacer proyectos que os ayuden a ahorrar dinero en estos tiempos que corren y sobre todo os ayuden en la gestión de vuestra vida. Nada más, vamos a entrar en la gestión. Bueno, pues buenos días a todos. Soy José Lafuto de Excel. Y bueno, pues mi ponencia, como alguien me preguntaba, que había dicho en Twitter, ¿no? Mi ponencia va a ir un poco sobre las mentiras de la continuidad de negocio. Bueno, ya vais a ver que luego no es para tanto, pero sí, porque realmente, primero empiezo con la presentación, os cuento un poco de qué voy a hablar, una breve introducción, luego recalco lo de las mentiras,
y sobre todo, pues bueno, un poco una explicación de qué es lo que cuando se habla de continuidad de negocio, pero bueno, eso que es un artículo que está en vibrador, os voy a hablar de la continuidad de negocio, digamos, yo os voy a hablar un poco de la parte, si queréis decir, teórica, ¿no? La parte de cómo desde el mundo de la consultoría y cómo desde el mundo de los gurús, sobre todo este tema de la continuidad de negocios, se ve esta continuidad de negocio. Y yo os voy a hablar de la teoría porque creo que lo más importante para lo que estamos hoy aquí es para luego ver la práctica. Que bueno, cómo toda esta teoría se puede plasmar y se puede hacer un poco real. En primer lugar, a los que conocéis Nextel no tengo que presentar la empresa. A los que no conocéis Nextel o la conocéis parcialmente, que a veces nos pasa, bueno, pues este año cumplimos 25 años, un número muy bonito, y de hecho tenemos hasta un logo conmemorativo que con un poco de suerte habremos incluido cuando hemos publicitado este evento y que a mí se me ha olvidado, como siempre, poner en la presentación. Y bueno, pues aparte de estar en el País Vasco, en Madrid y en Sevilla, pues recalcar que nos dedicamos a la ingeniería y a la consultoría. Vale, obviamente he puesto la consultoría como más llamativo, que es la parte que a mí me toca, y sobre todo pues porque hay gente que igual, y más en el País Vasco, nos conoce mucho por la ingeniería y nos conoce mucho por la consultoría. Y por la parte de la consultoría, pues cuatro comentarios de referencia. Seguro que en temas relacionados con seguridad de la información en el País Vasco somos la empresa de referencia. Y si miráis registros de empresas certificadoras y demás, os puedo asegurar que la empresa que más trabaja en seguridad de la información y que más certificados ha conseguido hemos sido nosotros. Lo mismo podría decir del Esquema Nacional de Seguridad, pero incluso a nivel estatal. Probablemente los proyectos más interesantes del Esquema Nacional de Seguridad, pese a que no somos muchos, lo estamos haciendo nosotros. Y a nivel de gestión de servicios de IA, a nivel de ISO 20000, más de lo mismo, pero con más diferencias frente a nuestros competidores. Con lo cual, somos tres ámbitos en los que os puedo garantizar que, aunque seamos no muy grandes, trabajamos mucho. Y, por último, dentro del continuo de negocio, pues es un negocio, si veis ahí la referencia ISO 22301, es algo que dentro de esa referencia está empezando, es una norma que surgió el año pasado, pero es que ya veníamos trabajando con los predecesores de esa norma desde que era una norma británica, ¿vale? Con lo cual, pues, la historia que tenemos en torno a estos temas, yo creo que es significativa. Vale, dos definiciones. Estamos hablando de continuidad y de negocio. Continuidad, por verlo gráficamente y matemáticamente, es que no haya interrupciones, ¿vale? Pues eso es lo que nos dice el término. Y negocio es, pues eso, la actividad empresarial. Es decir, conseguir dinero para producir productos y servicios que luego vendemos, lo cual nos da dinero que volvemos a utilizar para volver a producir, ¿vale? Es algo tan simple como eso. Bien, pues continuidad de negocio, ¿qué es? Nada de eso, ¿vale? Cuando hablaba de mentiras, ¿por qué? Porque cuando hablamos de continuidad de negocio, realmente estamos mintiendo, no hablamos de continuidad. Si todo fuera continuo, no habría disfunciones, no habría nada que diese problemas a esa continuidad. Es decir, no necesitaríamos nada para garantizarla. Si fuese continuo, no habría ningún problema. Es mentira. Ahora vamos a ver que sí que hay discontinuidades. Y realmente la clave es resolver esas discontinuidades. Y además, cuando hablamos de negocio, el nombre es muy bonito, pero en realidad también nos estamos mintiendo. El sector habla de negocio, pero realmente, cuando hablamos de continuidad de negocio, no pensamos en la continuidad del ámbito financiero. Las normas de continuidad de negocio no se centran en garantizar flujos de dinero, no se centran en garantizar que conseguimos la financiación suficiente, que nuestra caja es solvente, y tampoco se centra en si tenemos más clientes, menos clientes, si los perdemos, si nuestra cuota de mercado es mayor o menor. Solamente se centra en el apartado productivo, ¿vale? Con lo cual, no pensemos en continuidad de negocio, pensemos en
casi lo que pone aquí al final, gestión de riesgos operativos. Que realmente, cuando hablamos de continuidad de negocio, bajo ese nombre de lo que estamos hablando es esto. Es decir, lo que nos preocupa es no que seamos continuos, sino que pase lo que pase, nos podamos recuperar. ¿Vale? Y es ese palabrejo que a nadie le gusta, pero que como los que definen los conceptos le pusieron ese nombre de resiliencia, encima que es incluso un modo de pronunciar, pues eso, es capacidad de recuperación frente a incidentes que puedan poner en peligro nuestra continuidad. Y nuestra continuidad, hablando de capacidad operativa. ¿Vale? Nos olvidamos del aspecto financiero y nos olvidamos del aspecto del mercado. ¿Vale? Con lo cual, en realidad, ya veis que aquí pone conclusiones, esto es todavía de introducción. La primera conclusión es esa, que realmente, cuando hablemos de continuidad de negocio, realmente pensemos en riesgos operativos. ¿Vale? En qué nos puede pasar en nuestra operación, en nuestra producción, en la prestación de nuestros servicios, y cómo vamos a ser capaces de o evitar que ocurra, o recuperarnos lo más rápidamente y con el menor daño posible. Creo que con esto acabamos. Ahí el dibujillo que hay ahí es el del ave fénix, ¿vale? Porque creo que es muy representativo de lo que plantea esto de la continuidad del negocio. Realmente es saber si nuestros procesos operativos son capaces de renacer de sus cenizas en el momento en el que se están tirando. Hay un estándar, que es ese que veis ahí, lo que he dicho al principio, que es el que habla de este tipo de cosas. Y creo que, viendo el objetivo del estándar, es fácilmente identificable todo esto. Es un estándar que, detrás de ese nombre que habla de seguridad de la sociedad, sistemas de gestión de la continuidad de negocio, su objetivo es la gestión de incidentes disruptivos, ¿vale? De incidentes graves que puedan poner en peligro la continuidad de nuestras operaciones. Y además no es una norma que está sola, sino que detrás de todo esto, no he querido poner las fechas de cada una de ellas, pero detrás de todo esto hay distintas normas derivadas de la misma familia, ¿vale? De la familia del 2300, que se centra en desarrollar un apartado concreto del anterior. Hay normas que, partiendo de los mismos principios, se centran en la parte TI. Hay otras que incluso juntan estas dos y se centran en la parte de recuperación de desastres de TI. Y hay otras normas que son más genéricas, que son de gestión de riesgos. ¿Vale? Simplemente es el marco, digamos, el marco normativo que nos habla un poco de estos temas. Y además hay organismos, sobre todo quizás el BCI es el que más trabaja en España, el DER, es el Disaster Recovery Institute International, en España prácticamente no trabaja, el anterior un poco más. Y sobre todo el anterior trabaja un poco más porque incluso ciertos certificados, digamos, no voy a hablar de la certificación, pero ciertos certificados en las auditorías se basan en que haya alguien experto en la norma y alguien más experto a nivel técnico, a nivel operativo, que muchas veces exigen que tenga certificaciones derivadas de ese estilo. Hasta aquí la teoría. La parte más concreta. Cuando hablamos de continuidad, lo primero que nos dicen es que encaje con la cultura operativa, ¿vale? Con la cultura de empresa. Y esto no es trivial, porque en el fondo, yo recuerdo que hace unos años se planteaba, bueno, pensad en un negocio como puede ser una panadería, o en un negocio como puede ser vuestra empresa. Posiblemente no se parezca en nada, ¿vale? Pero es que las dos tienen procesos productivos y las dos van a tener una forma de entender la continuidad de negocio, ¿vale? El de la panadería va a ser fabricar panes y repartirlos y venderlos. Algo tan simple como eso. ¿Cómo? Como puedo. ¿Vale? Luego tenemos un ejemplo dibujillo relativo a la logística. Vuestra empresa probablemente sus necesidades de continuidad, su necesidad de mantener las cadenas de producción, de mantener los servicios, no tenga nada que ver con los de la panadería. Pero es que incluso la sensibilidad que va a tener vuestra propia empresa a temas de continuidad es muy diferente. Posiblemente vuestra empresa cuantifique en dinero bastante sonante cuánto le cuesta tener sus cadenas de producción paradas, o cuánto le cuesta durante X tiempo dejar de prestar servicios. ¿Vale? Posiblemente el de la panadería
Lo que sepa es que hoy no hace panes, hoy no ingresa dinero, y bueno, un día, 2 días, posiblemente la capacidad de resistir una parada de su negocio en una panadería pueda ser diferente a la de estas empresas. Con lo cual, en la práctica, ¿qué tenemos? Tenemos un planteamiento de continuidad diferente. ¿Qué se traduce? Parte práctica. Objetivos de normalización, los corporativos, esos que aparecen en la misión, los valores, el plan estratégico, y luego una serie de proyectos en el cual la clave, otra de las mentiras de la continuidad de negocio es esta. Que normalmente cuando hablamos de continuidad de negocio tenemos que pensar en un alcance. ¿Vale? Y este alcance nos dice, ¿qué parte operativa garantizamos? ¿Vale? Podemos garantizar la continuidad, cosa que vendemos muchas empresas del sector TIC. Podemos garantizar la continuidad de nuestra infraestructura informática, y eso para un banco está genial. Un banco solo tiene ordenadores, en realidad casi no tiene ni dinero. Tiene ordenadores con una serie de numeritos que nos dicen cuánto dinero tiene, cuánto entra, cuánto sale, y si garantiza la continuidad de la parte informática, su negocio va a sobrevivir. Tenemos empresas que se dedican a logística. Garantizar su informática puede estar muy bien, pero como mis camiones no entren, salgan y circulen, mi negocio está parado. Podemos tener empresas que siguen a producción, una cadena de producción que se repara o no se repara, independientemente de que la informática funcione o no funcione. ¿Vale? Y podemos tener NSPs. ¿Vale? Probablemente todas nuestras empresas tengan más de una sede. ¿De qué sedes estamos garantizando la continuidad? De la central, de una delegación, un proceso productivo que se hace en 3 sedes a la vez, que solamente se hace en una sede, con lo cual el alcance es otra de las mentiras. Cuando hablamos de continuidad de negocio, no pensemos en el negocio en general, sino pensemos en ámbitos concretos de los que tenemos garantizar continuidad, ¿vale? Porque posiblemente varíe mucho el proyecto que vamos a llevar a cabo y varíe mucho los medios y recursos que necesitamos. Y a partir de ahí, pues, lo que nos dicen todos los estándares, e incluso lo que nos dice el sentido común, es que primero tendremos que planificar todos estos aspectos, luego tendremos que desplegar las medidas asociadas y al final tendremos que revisar lo que hemos hecho y ver si está bien. Y además necesitamos que la dirección, la alta dirección, se comprometa con esto. ¿Por qué? Pues, y luego entro más, pero sobre todo por la necesidad de medios que tienen estos clientes. Seguro que podéis intuir que para garantizar la continuidad de un medio productivo concreto, lo ideal sería tener otro de backup. Para un ordenador puede ser más barato, para un medio logístico, un camión, pues puede ser más caro, para una cadena completa de producción, bastante más caro. Dependerá de nuestro negocio la cantidad de medios que necesitemos. Y, por supuesto, necesitamos no solamente que se dediquen los medios necesarios, sino que a la hora de hacer ciertas cosas tengamos unos perfiles apropiados. Es decir, si nombramos responsable de continuidad a alguien que está muy abajo en los escalones, pues eso puede ser operativamente fácil de nombrarlo, pero a la hora de que haya que tomar ciertas decisiones, pues va a ser bastante complicado. Los perfiles implicados no solamente el responsable de todo este sistema, sino que a la hora se necesita, pues si pasa algo, la gente operativa se necesita ser nombrada, y es más, estamos hablando de continuidad porque ha pasado algo grave, ¿vale? Con lo cual, está mal decirlo, pero tenemos que tener perfiles de respaldo. ¿Vale? Y no vamos a poner el típico caso de un incendio o de una bomba, pero pongamos un caso pues, de que hay una huelga, ¿vale? Últimamente, además pasa mucho, y nos puede pasar, pues no sé si a alguno de vosotros os habrá pasado. A mí en mi época de instituto era muy habitual que los días de huelga, por la noche, fuese algún gracioso a meter silicona en las cerraduras. Y a la mañana siguiente nadie podía entrar. Vale, pues eso puede ser, si nadie puede entrar a nuestro centro productivo, puede ser un problema. ¿Vale? Puede que una tontería como esa, que nos bloqueen el paso de algún modo, pueda provocar un incidente disruptivo. Ese día, si nadie entra
a la fábrica, nadie produce. Si estamos hablando de servicios que se pueden prestar en remoto, quizás no sea tan grave. Con lo cual, los perfiles de respaldo son importantes. Y todas esas cosas, no sé si vamos a poder verla, es un ejemplo práctico que además he dejado el link, porque lo podéis, a ver si lo funciona, porque lo podéis ver en internet, si os interesa. Todas esas cosas quedan reflejadas pues, en algo que se suele llamar política de continuidad. Y os he puesto un ejemplo que está disponible en la web de Mac, para que veáis qué cosas dice. Vale, esto es una política que es una empresa que probablemente conocéis todos y que lo que dice es los principios generales que van a decir todo esto. ¿Vale? ¿Veis? Pues, ¿cuál es el objetivo global? ¿Qué es lo que pretende cubrir? Y, sobre todo, pues, a nivel práctico, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué ha hecho Amazon? Bueno, pues dice que la primera premisa es la protección y seguridad del personal. Lo primero es, más allá de los aspectos productivos, si realmente nuestras personas, en ese incidente destructivo del que hemos hablado, les ha pasado algo. A partir de ahí, gestión de riesgos de continuidad. Y estos hablan, curiosamente, sí que hablan de continuidad operativa. ¿Vale? Aunque en el título no ponía nada de eso. A partir de ahí, garantizan que se implantan de forma adecuada. Aquí, en el fondo, nos están hablando de recursos. ¿Vale? Ya no solamente de teoría, luego lo vamos a ver, ya no solo de papel, sino que realmente son cosas que se están implantando. Los recursos que se necesitan se están llevando a cabo. Y que se mantienen, se revisan, se prueban y se mejoran. ¿Vale? Volveremos sobre la parte de mantenimiento y revisión. Perfiles. Os lo acabo de nombrar. Responsabilidades. Formación. Procesos críticos recuperados dentro de los márgenes de tiempo requeridos. Hablamos de tiempo. Veis que luego todo esto lo vamos a comentar un poco más. Intentar encajar esto en la cultura de empresa, lo más complicado de todo. Comunicación. Y bueno, esto es racionalidad. Es decir, que todo esto tenemos un paraguas común, tenemos cosas específicas que todos encajan. ¿Vale? Pues, algo tan simple como esto es lo que decimos en esa política de continuidad, decimos en este momento, y es lo que nos dicen que es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Vale. Necesitamos apoyo, recursos y comunicación. Empiezo con esto, que es lo más corto. ¿Sabes, no? No hay que contar mucho. Importante, ya hemos hablado de recursos económicos, de recursos materiales. Importante el equipamiento, importante la documentación. ¿Por qué? A ver, esto entre nosotros es un poco pesado. Voy a decir un comienzo, pero esas cosas no se pueden decir en público. Es un poco pesado lo de la documentación. Pero, ¿qué ocurre? Que esto es como los planes de emergencias. Si lo tienes escrito, la gente no se lo lee. Pero si alguna vez tenemos que aplicarlo, podemos ir a lo que tenemos escrito y leerlo. Como no lo tengamos escrito, os aseguro que en una evacuación todo el mundo va a salir por donde no tiene que salir. ¿Por qué? Pues porque es que ni siquiera nos hemos preocupado por escribirlo. Si no lo escribimos, la gente no se entera. Si no se entera, no lo hace. ¿Vale? Con lo cual, esto es un poco pesado, pero es imprescindible. Y sobre todo es imprescindible capacitación, formación y concienciación. Y sobre todo lo último, vuelvo a los planes de emergencia. ¿Vale? Yo recuerdo hace 5 o 6 años, a todos nos encantaba que hubiera un simulacro. Porque cuando había un simulacro teníamos el pretexto perfecto para ir al papel, a por un pincho
Y media hora más tarde la gente iba volviendo a la oficina y preguntaba, oye, ¿ya ha terminado el simulacro? Hasta que alguien dijo, ya, pero es que hay que hacer recuentos. O sea, el simulacro no sirve de nada si no sabes cuánta gente hay, si no verificas que toda la gente ha vuelto, claro. Y es que el punto de reunión no estaba definido, con lo cual el punto de reunión acaba siendo, bueno, vete al bar y les encuentras allí a todos. Ahora hay un punto de reunión. ¿Cuánto nos ha costado no irnos al bar? Pues otro par de simulacros. Porque el siguiente punto de reunión lo hacemos con el bar. Claro, a la vuelta, bronca, explicación de, oye, el punto de reunión está por algo, hay que respetarlo, esto sirve para algo. Ahora ya nadie se suele ir antes del recuento al bar. ¿Vale? Y, sobre todo, comunicación. Y he puesto incluso el logo en grande para que quede claro. Aquí en comunicación no estamos pensando solamente en difundir todos estos temas de continuidad entre el personal, sino sobre todo estamos pensando en definir planes de comunicación hacia el exterior. Pongamos un ejemplo, es que en su día el del incendio de Windsor pues, era muy vistoso, pero también hemos utilizado en otras ponencias el de la bomba de Google, el de la bomba de ITV. Bueno, no hace falta que pase algo tan grave. Imaginaros simplemente, pues eso, que tenemos una delegación cerca de Lorca, ¿vale? Hubo un terremoto en Lorca y lo que hicieron fue acordonar ciertas zonas pues, que habían quedado dañadas. Imaginaros que vuestra empresa no es que haya quedado dañada, pero está dentro de ese cordón. No os ha pasado nada y tenéis un incidente. Nadie puede entrar por orden de la policía. Nadie se puede saltar el cordón policial. Es una zona acordonada, con riesgo, y ese centro deja de estar operativo. Comunicación. Primero, va a haber medios de comunicación. Estaría bien tener claro quién tiene que hablar con los medios de comunicación. Pero es que además estaría bien tener claro que esa persona que tiene que hablar con los medios de comunicación se le ocurra decir, no hay personas afectadas. ¿Vale? Porque es que nuestra sede está acordonada. Nadie sabe si había gente o no había gente dentro de la planta. Estaría bien que esta persona además diga que, bueno, pues que lo tenemos todo previsto, que no hay problema, que las personas están bien, que el edificio está bien, que no estamos produciendo no porque no podamos, sino porque no nos dejan. Porque una vez que hemos hablado de las personas, podemos empezar a pensar en los clientes. Si en que no es lo mismo, si yo soy cliente de una empresa que me dice, hoy no puedo producir, mañana sí, pues yo soy cliente de una empresa que lo que dice es, Dios mío, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Vale? Y eso es importante tenerlo claro, entrenarlo, porque si no, cuando hay que hablar con los medios es un problema. Normalmente grandes compañías tienen departamentos de marketing. Estaría bien saber si el departamento de marketing está entrenado en temas de continuidad de negocio. Si no tenemos departamento de marketing entrenado en hablar con los medios de comunicación, como puede pasar a la mayoría, estaría bien tener claro quién va a decir estas cosas. Y toda la parte hasta aquí, incluso incluyendo esta, es toda la parte que hay que hacer antes. ¿Vale? Porque ahora lo que hay que hacer es, todo esto que os he contado no tiene que ver con la continuidad, es un poco de sentido común y algunas cosas concretas relacionadas con el entorno. A partir de aquí, planificar la continuidad. ¿Y qué tenemos que hacer en esa planificación de la continuidad? Hablar de riesgos y de oportunidades. ¿No? Por una parte está claro que si tenemos que poner medios alternativos tiene un coste, nos estamos protegiendo frente a una serie de riesgos, pero, a ver, si tenemos líneas de producción, o si estamos planteándonos montar una segunda línea de producción, por si acaso le pasa algo a la primera, oye, es que eso también puede ser una oportunidad. Es que a nivel de negocio no todo en continuidad lo hay que justificar con un ROI. O sea, no lo hay que justificar, mejor dicho, con un ROI basado en la pérdida, sino también con un ROI basado en la ganancia que podemos obtener de todas estas cosas. ¿Vale? Porque si no, muchas de esas inversiones posiblemente, no es que nos vayan a decir que no, pero se van a fijar. Porque el dinero escasea y solo hay otras prioridades, con lo cual es muy importante para la gestión de la continuidad de fuentes de oportunidades. Y luego, a partir de ahí, plantear objetivos. ¿Qué nos dicen las normas?
que si tenemos procesos productivos, tenemos que tener claro, imaginaros que este es el 100% de operatividad del proceso, ¿vale? Tenemos nuestra fabricación, nuestra venta, nuestra logística, lo que corresponda. La producción, pues la tenemos al 100%. Tendremos que tener claro cuál es el mínimo nivel aceptable y cuál es el máximo tiempo que podemos aceptar sin reproducir. Y aquí no es lo mismo. Ponemos un ejemplo. Banca electrónica. Es quizás un ejemplo típico y muy fácil de ver y muy utilizado por todos. La banca electrónica pues, tendrá una serie de servidores para atender, pongamos, 10.000 usuarios concurrentes. Vale, pues, ¿cuántos usuarios concurrentes se considera el mínimo aceptable? 100 para que el negocio siga funcionando. ¿Eso cuántos servidores corresponde? ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo se considera aceptable es tener la banca electrónica parada? Un día, no lo sé. Pero seguro que la banca electrónica parada, este límite está aquí. Pero como sea, los sistemas centrales de banca, lo vamos a tener más cerca, porque ya no solamente se nos para la producción, la venta. En el fondo, la banca lo que hace es vender. No se nos para la venta a través de Internet, se nos para toda la venta. ¿Vale? Con lo cual, este límite máximo es inferior. Eso hay que tenerlo claro. Y eso, al final, supone hacer un vídeo. Aquí le doy la vuelta al límite, ¿vale? Porque aquí estoy hablando de impacto. Con lo cual ya no es cuál es el nivel mínimo del proceso, sino cuánto nos degrada ese evento el proceso, ¿vale? Con lo cual, digamos, esta gráfica está dando la vuelta frente a la que teníamos antes. Y tenemos que tener claro cuál es la evolución a lo largo del tiempo de nuestros diferentes procesos. ¿Vale? Un día es tan simple o tan complicado como decir, bueno, si se prepara 2 días, pues imaginaros que esto es un proceso pues, de, no sé, de ventas, por ejemplo. Si estoy 2 días sin vender, imaginaros que es una empresa que se dedica a vender máquinas muy caras. 2 días sin vender no es muy grave. Pero según va pasando el tiempo, la gravedad crece hasta el punto de que llegará un momento en el que estar sin vender es lo más grave que te puede pasar. Pues este momento de la vida final. Sin embargo, imaginaros que tenemos un proceso que es, no sé, un mantenimiento técnico, ¿vale? De esas máquinas que estoy produciendo, lo que es el soporte técnico cuando algún cliente se llamaría. Pues posiblemente la gravedad al principio sea mucha, pero llegará un punto en el que al cliente un día más y un día menos, quizás sería más esta gráfica. Porque normalmente eso sí que va a tender a un punto en el que, bueno, se puede haber una asíntota, pero es bastante grave. Entonces, llegará un momento en el que es grave, pero el crecimiento no es el mismo que tiene la producción, con lo cual tenemos que ver cuál es la evolución de cada uno de los procesos. Y ese tiempo máximo, este límite que hemos puesto, es el límite dentro del cual tendríamos que ser capaces de resolver todos los problemas que tuviéramos. Vale. Además, tenemos que hacer un análisis de riesgos. Vale, eso es, no sé qué me va a pasar, pero sé cuánto daño me hace. Ahora es, ¿qué me puede pasar y cómo de probable es? ¿Vale? Esto es un... Me he puesto los ejes. Probabilidad de ocurrencia por impacto. ¿Vale? Con lo cual tenemos casos en los que el impacto va a ser muy alto, pero la probabilidad de ocurrencia va a ser muy baja. Por ejemplo, que se nos queme el edificio. Normalmente no pasa. Eso sí, si se nos quema el edificio, tenemos un problemón. ¿Vale? Entonces, ese análisis de riesgos es lo que nos va a permitir plantear soluciones preventivas. ¿Por qué? Porque aquello que sea más probable que pase es lo que antes tendremos que atajar. Sobre todo si el impacto es alto. Lo que es menos probable que pase, igual nos tenemos que preocupar menos, pero si el impacto sigue siendo muy alto, pongamos esta zona, si el impacto sigue siendo muy alto, también tendremos que tenerlo en cuenta, porque es que si pasa, me la lío. Y con esas soluciones preventivas y esas soluciones reactivas de, bueno, y si pasa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno es prevenir y el otro es curar, ¿vale? Si prevenimos y no es suficiente, ¿qué podemos hacer? Pues a nivel global, eso es lo que podemos plantearnos a nivel, ya digo, por ejemplo, a nivel logístico o a nivel tecnológico. Vale, a nivel logístico, ¿vale? Pues tenemos una serie de medios, de furgonetas de entrega, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos tener un backup, ¿vale? Podemos tener
más furgonetas paradas, por si acaso. Podemos tener una solución alternativa. Imaginaros que lo que hacemos es alquilar una furgoneta, lo que nos den. No es la nuestra, pero podemos utilizarlo. O incluso podemos tener soluciones manuales. Quizás no es la mejor, pero en función de cuál sea el impacto y cuál sea ¿os acordáis del nivel mínimo que marcamos? ¿Vale? Una pizzería quizás me pueda servir con esta solución. Posiblemente a vuestro negocio no, pero bajo el planteamiento de una pizzería hay que tener en cuenta el coste y cuál es el nivel mínimo aceptable. Si yo soy capaz de entregar las pizzas en 10 minutos, pues no, en media hora, pues igual me vale una solución de estas. Si lo que necesito es una solución logística a nivel nacional, pues posiblemente la bici no me sirva de mucho. Y a nivel técnico lo mismo. Tendremos que ver qué medios tenemos y, pues no sé si se ve demasiado bien, cuál es el coste y cuál es se ve aquí, la cantidad de datos que podemos recuperar. En función de eso definir una solución. Y esto es la parte importante de todo esto. ¿Cómo definimos el plan de continuidad? ¿Qué riesgos tenemos? Y cómo lo resolvemos. Y a partir de ahí, teoría, documentación. Esto no lo hemos hecho nunca. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Si tenemos un incidente disruptivo lo suficientemente gordo, activamos el plan. ¿Y qué tenemos? Pues planes de gestión de crisis, ver cómo hablamos con los medios, cómo ese momento crítico, cómo lo resolvemos, cómo respondemos y cómo lo recuperamos, hasta llegar a una resolución. ¿Y qué es lo que decimos aquí? Desarrollamos esos planes y además los probamos. Vuelvo a los simulacros de evacuación. ¿Vale? Lo más importante y lo más complicado son las pruebas. Primero, porque aquí no perdemos 10 minutos del personal, ¿vale? Que es lo que puede ser, evacuamos, remontamos y volvemos. 10 minutos, 20 minutos. Eso tiene un coste de parada de producción X. Pero es que aquí no solamente tenemos que probar una evacuación, tendremos que probar qué ocurre si hemos tenido un incidente lo suficientemente grave como para activar ese plan. Es decir, tendremos que simular un incendio en nuestras oficinas, tendremos que simular, pues eso, una huelga que nos impide acceder a nuestra sede, tendremos que hacer una serie de simulaciones que son más caras. Pero por otro lado, es que son aspectos que si no simulamos normalmente no pasan. Y por último, tendremos que mantener todo esto funcionando. Y a partir de ahí, y ya termino casi con esto, no me voy a centrar demasiado, ver cómo funciona todo. Importante, revisar los indicadores, ver cuáles son los resultados de las pruebas, ver cómo van funcionando los planes y sobre todo tener un seguimiento continuo. ¿Por qué? Porque estos planes normalmente no los vamos a usar nunca, con lo cual tener un mantenimiento mínimo suficiente para tener esto actualizado es lo que nos garantiza que el día de mañana funcione. Y a partir de ahí, pues bueno, auditar, revisar todos los años, ver si necesitamos nuevos recursos, si ha habido cambios gordos en la empresa y resulta que tenemos un plan de contingencias para una línea de producción que se la hemos vendido a no sé quién y ya no la tenemos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hablan los estándares? Pues bueno, gestionar los problemas que hemos encontrado y gestionar las posibilidades de mejora que tenemos. Y acabo con esto. Bueno, cuando hablamos de continuidad de negocio, como he dicho en la primera conclusión, lo que estamos hablando es de continuidad y recuperación de la capacidad operativa. ¿Vale? Continuidad de negocio queda mejor y no nos centramos más que en los aspectos operativos. Estamos hablando de gestionar los riesgos, ¿cómo? Desarrollando un sistema de gestión completo, ¿vale? Eso es lo que interesa, y a partir de ahí, lo fundamental, hacer la documentación, hacer el guía, hacer el análisis de riesgos, es fácil. A mí me parece fácil, me dedico a eso. Quizás no a todo el mundo le parece tan fácil, pero en el fondo es un paso que se da una vez y la clave es no olvidarse a partir de ahí. Es decir, la gestión operativa, el día a día y sobre todo hacer pruebas, simulacros y revisiones que nos permitan que el día que lo necesitamos y que no lo necesitemos, pero que el día que lo necesitamos sirva para algo. Porque si encima hemos hecho el trabajo una vez y lo hemos dejado olvidado, hemos estado tirando el vídeo.
Y la única solución es que la alta dirección esté concienciada. Porque primero va a tener que dedicar una serie de recursos a diseñar todo el sistema de gestión y segundo va a tener que estar lo suficientemente concienciada como para dedicar menos recursos, pero de forma constante a lo largo de los años para mantener. Con lo cual, toda esta parte teórica, que dicho así pues puede parecer fácil de entender y quizás un poco más difícil de implementar, es cuando llega Alejandro y les dice que no es tan difícil de implementar y sobre todo que no es tan difícil de mantener si tenemos herramientas que nos ayudan. Por mi parte nada más, muchas gracias y si tenéis dudas, pues ahora o en el café, lo que prefierais. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días y gracias por venir igualmente, como decía Joseba, soy Alejandro Delgado, director de operaciones de Odisea y Product Manager de GlobalSuite. La ponencia, esta parte de la jornada va a ser sobre, como decía Joseba, llevar a la práctica todos los conceptos que ha estado comentando, sobre todo aterrizarlos. O sea, todo el mundo habla de vías, todo el mundo habla de planes de recuperación, cómo automatizarlos. Pero lo que vemos es que al final el principal problema está en hacerlo de forma práctica, hacerlo de una forma sencilla y que en el día a día se pueda mantener. Creemos que es la clave, que los planes de continuidad sean mantenibles, sean sencillos de manejar. Aquí a Odisea seguramente no nos conozcáis. Aquí la verdad es que en el país hemos trabajado poco, pero como comentaba Antonio, somos una consultora ahora fabricante de software y la verdad que la sinergia con Excel es muy importante porque la mayoría de los servicios que se pueden soportar dentro de GlobalSuite son precisamente los servicios de consultoría que se ofrecen en Excel. Entonces nosotros como fabricante de software a través de GlobalSuite estamos muy bien posicionados porque realmente pues a lo mejor la mitad de todos los proyectos que se han hecho en España, de 27.000 y de 20.000, a través de partners o incluso a través de forma directa, se están soportando con GlobalSuite y luego bueno, hay muchos planes de continuidad de negocio, temas de calidad de software, temas de seguridad, que también están cubiertos por la solución, por GlobalSuite y también hay muchos proyectos que han sido ejecutados con la herramienta. ¿Vale? Además, bueno, hay una división de I+D+I y obviamente que es en la faceta en la que estamos centrados de unos años a esta parte, todo el desarrollo y el soporte de la plataforma de GlobalSuite. Ahora que tenemos estamos tanto por España como por diversos países de Latinoamérica y también en Centroamérica y Norteamérica a través de una apuesta por la internacionalización que llevamos haciendo desde hace 2 años más o menos, ¿vale? Y como comentaba, pues bueno, yo me voy a centrar mucho en la herramienta, en GlobalSuite, aunque voy a pisar nos vamos a pisar entre Joseba y yo con algunos conceptos teóricos de los planes de continuidad, pero bueno, no está de más pues irlo refrescando y así vais viendo el encaje que tienen esos conceptos en la plataforma. ¿Vale? GlobalSuite, pues a día de hoy, tanto por funcionalidad como por amplitud de herramientas, consideramos, y bueno, no lo decimos nosotros, porque también Esther y lo dice la mayoría de las empresas que lo están usando, es la única herramienta a nivel mundial que cubre todos estos sistemas de gestión de 9.001, 14.001, 27.001, 20.000, 22.301, que es lo que nos ocupa, que es continuidad de negocio, ley de protección de infraestructuras críticas, cuadros de mando, gestión de la cadena de suministro, ISO 28.000, ley de protección de datos, Sistema Nacional de Seguridad, es decir, es una solución muy amplia y a la vez, dentro de cada uno de los módulos, cubre toda la funcionalidad y todos los requisitos que piden estos estándares, con el enfoque de automatizarlo, es decir, pues toda la teoría, poderla plasmar de forma sencilla en una organización.
Bueno, estos son los diferentes módulos. Como vais a tener la presentación accesible, pues no voy a pararme mucho en cada uno de ellos, simplemente pues, una Global SG para 9000 y 14001, Global SGSI para ISO 27001, Global 20000 para ISO 20000, Global Continuity, que es lo que vamos a ver hoy, para planes de continuidad, para ISO 22301, la antigua norma británica, la DS 2539, que todavía está en muchas organizaciones. Global Risk, gestión de riesgos, como ha comentado también Joseba, la continuidad de negocio, al final es una gestión un poco particular de ciertos riesgos que pueden provocar una interrupción de las actividades de las compañías. Entonces, bueno, también Global Risk, la herramienta Global Risk, pues, hace análisis y gestión de riesgos, no solo de seguridad o de continuidad, sino riesgos legales, operativos, financieros, medioambientales, reputacionales, todo tipo de riesgos, ¿vale? Global Compliance es una herramienta de cumplimiento, pues sea una legislación particular de un sector específico, de una ciudad específica, de una zona específica, de lo que sea, o legislaciones tipo ley de protección de datos, legislaciones tipo ley de protección de infraestructuras críticas. Se puede encargar en Global Compliance y llevar ahí un seguimiento constante de qué cumplimos y qué no cumplimos, generando planes de adecuación, etc. Global SC para cuadros de mando integrales, no solamente cuadros de mando que piden estas normas, sino cuadros de mando integrales a toda la compañía, también muy interesante. Y luego las tres herramientas que serían más de cumplimiento legal, por así decir. Global LPD para la ley de protección de datos, que esto aplica a todas las empresas, ya no solo en España, sino que en diversos países están llevando a cabo muchas iniciativas para que haya una ley de protección de datos que a nivel europeo está a punto, en teoría, de publicarse un reglamento europeo. Global NS, lo ha comentado Joseba, para el Sistema Nacional de Seguridad. Y Global SGPI para la ley de protección de infraestructuras críticas. Más o menos, bueno, esta ley viene a decir, a grandes rasgos, sin entrar en detalles, pues que hay que tener continuidad de negocio, que hay que tener gestión de riesgos, que hay que tener seguridad física y lógica. Entonces, todo eso también se vuelca en la herramienta Global SGPI. Y por hacer una visión general de los planes de continuidad, que como digo, algunas cosas van a ser muy parecidas a lo que comenta Joseba, pero bueno, así queda bastante más afianzado, pero muchas veces en estas ponencias hablamos tanta normativa, tantos números, que al final la gente se va con un aremán de cifras en la cabeza, pero bueno, es bueno también, puede venir bien refrescarlo. Vamos a centrarnos en la ISO 22301, que es la de continuidad de negocio. Único estándar a nivel mundial que habla sobre sistemas de gestión de continuidad de negocio. Que también se han comentado, creo que hay por ejemplo, para todo lo que es administración pública, habla de continuidad de negocio, habla de información alternativos y también habla de recuperar las actividades tras un desastre. 22.301, obviamente, es la de referencia, habla solo de continuidad de negocio. 27.001 y 20.000 son normas, pues, seguridad de la información y gestión de servicios, que aunque no se centran en continuidad, hablan mucho de continuidad de negocio. PIC, o sea, la protección de infraestructuras críticas, como he comentado antes, pues si hay la mitad del documento del Real Decreto que habla sobre las medidas técnicas, hablan sobre continuidad de negocio. 27.031 es una norma de continuidad de negocio de la tecnología, que ha comentado Joseba. 25.77 igual, es otra norma de continuidad. Y PCI DSS, que para entornos bancarios y temas de tarjetas de crédito, también hablan muchísimo de temas de continuidad de negocio. Por lo tanto, al final, por un lado o por otro, a todo el mundo le va a tocar, antes o después, embarcarse en un proyecto de este tipo. Y yo no solamente porque haya que cumplir un requisito legal o normativo, sino porque es de sentido común preocuparte por la continuidad de tu empresa, por la continuidad de tu organización. Al final, también depende mucho en parte de tu propia continuidad. ¿Vale? Entonces, al final, ¿cómo se puede enfocar un sistema de gestión de continuidad de negocio? Habitualmente, o hasta hace unos años, todo el mundo lo veía de un marco tecnológico.
había que recuperar el CPD, había que recuperar las bases de datos, el software, lo que fuese. Pero realmente no es así. Un sistema de continuidad, un sistema de gestión de continuidad de negocio se centra en las personas, se centra en las cuestiones organizativas, se centra en las cuestiones de comunicación, como decía Joseba, qué se va a decir, cómo se va a decir, cuándo se va a decir. También se centra en cuestiones internas organizativas, a dónde se ocurre esto, si alquilamos una sede alternativa en el edificio de al lado, si alquilamos 4 despachos provisionales, si nos vamos con un autobús a la sede que tenemos a 50 kilómetros. Todo eso no es tecnológico, eso es organizativo y también hay que tenerlo. Y obviamente cuestiones técnicas que también es la parte más importante. ¿Cómo se suelen enfocar los planes? Ya empezamos a bajarlo un poco aquí. ¿Cómo se suelen enfocar los planes de continuidad? Lo que sería todo el sistema de gestión de continuidad de negocio. Pues normalmente lo que vamos a tener son varios planes de continuidad, varios BCPs, 1, 2, N, o sea, uno por cada actividad, uno por cada negocio, uno por cada sede. Hay muchas formas de estructurarlo. Realmente eso da un poquito, va a depender de cómo estéis organizados internamente. Normalmente se suele hacer por unidades de negocio, hay veces que se hace de otra forma. Y cada plan de continuidad lo que va a tener son diferentes planes de recuperación de desastre, diferentes DRPs, ¿vale? Por así decirlo. ¿En qué se van a basar estos DRPs? Pues en escenarios de desastre. No es lo mismo para el negocio de manufactura de cinturones, por decir una tontería, que haya un incendio a que se pare la máquina principal, por decir algo, o que haya una huelga, o que haya una pandemia por gripe aviar. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, en función de escenarios de desastre y de diferentes situaciones que pueden estar dentro de un mismo negocio, dentro de una misma actividad, lo que hay que estructurar son diferentes planes de recuperación de desastre. Nosotros, al final, desde el punto de vista de fabricante de software que almacena y que coordina todas estas estructuras de continuidad, hemos visto casi de todo. O sea, no puedo decir el nombre obviamente, pero una gran mutua de salud no solo ambiental, sino a nivel europeo, tenía todos sus planes de nada porque vamos, eso no va a haber. Y eso va a funcionar. En otros casos hemos visto estructuras muy bien montadas, pero al final siempre siguiendo la misma filosofía. Esto no lo dice en ningún sitio. No lo hacemos como quiera, pero bueno, la experiencia, pues, y como digo, pues ser el fabricante y ver cómo los socios como Nestlé montan estos planes de continuidad de negocio. No tiene por qué ser. ¿Vale? Esta pirámide, esto es lo que sería un DRP, es decir, el plan de recuperación en el último nivel, basado en esos escenarios. En la pirámide ¿cómo me explico? Porque ahora después no quiero adelantar a lo que voy a decir después. Estos son los 4 aspectos que hay que tener en cuenta para un DRP. O sea, la parte de recursos humanos, la parte organizativa, la parte técnica y la vuelta a la normalidad. Subiendo, por así decir, en complejidad, por ahí lo que menos se toca, es decir, la parte de recursos humanos es un DRP que casi no se ve, la parte organizativa poco, la parte técnica bastante, y en los DRPs, curiosamente, sí que vemos bastante temas de vuelta a la normalidad. Es decir, vale, ya he recuperado el servidor, ¿qué hago con él? Se suele ver, ¿vale? Pero realmente, hacia arriba sería el grado de complejidad que tienen estas tareas. Ahora veremos el porqué. No quiero explicar más esa transparencia, para quedaros con la imagen y ya lo veremos. ¿Qué es lo que, por contextualizar un poco la continuidad, lo que en algunos estudios que se hicieron, un estudio que hizo Inteco hace poco, decía que el 81% de las grandes empresas españolas habían emprendido actividades, habían hecho algo relativo a continuidad de negocio. Eso no quiere decir que lo tengan bien hecho, pero bueno,
El 81%. Puede ser un buen dato, pero bueno, si le damos una vuelta al dato, es un dato malísimo. Quiere decir que el 20%, o sea, la quinta parte de las grandes empresas, no ha hecho absolutamente nada relativo a continuar el negocio. O sea, absolutamente nada. Y desde el 81, habrá algunas, como lo que he comentado, que lo tienen todo en igual, en Excel. Y eso es esperable, ¿no? Tampoco no es muy productivo, pero algo es. Luego, lo que comentaba, hay que diferenciar entre continuidad de negocio y recuperación entre desastres. La continuidad de negocio es más documental, es más una declaración de intenciones, es más tener una política, tener definidos los roles, las responsabilidades, las estrategias de comunicación, tener muy claro los escenarios que pueden pasar, pero no se mete en el aspecto técnico. En el aspecto técnico se mete en la recuperación entre desastres, que es lo que tradicionalmente la gente entendía como continuidad de negocio. Y no es continuidad de negocio, es recuperación de un desastre, ¿vale? Y lo pongo al final, los planes de continuidad se pueden dividir en varios planes de recuperación de desastres, que es la mejor estructura para montarlo y para mantenerlo en el futuro. ¿Qué problemáticas nos estamos encontrando? La verdad que la principal es el miedo que tiene la gente, como si esto fuera una piscina y hay que tirarse. El miedo que tienen las organizaciones a embarcarse de manera formal en estos proyectos. Les empiezas a hablar de vías, de RPOs, de CPD, de personas, de redes de llamadas, de estrategias de comunicación, de gestión de la crisis, RPOs, MTPLs, tiempos máximos, tiempos mínimos. Al final se ve como como algo tan complicado, cuando realmente no lo es. Y ese es uno de los principales frenos, es decir, ¿cómo me voy a meter yo en esto? Esto será muy caro hacerlo, esto me va a llevar mucho tiempo, es muy difícil, no tengo gente. Realmente ahora vamos a ver que no es así, ¿vale? Pero es uno de los principales problemas, por así decir, que estamos viendo. ¿Qué otros problemas vemos cuando se empiezan a abordar estos planes de continuidad desde el punto de vista tradicional? Pues hay que coordinar muchísimas personas. Hay unos sistemas de información, o sea, hay muchísimos sistemas de información, sobre todo en grandes empresas, que realmente las tareas tienen una complejidad técnica importante. Los planes de continuidad y los planes de recuperación están mal hechos, porque, como digo, están en Word, están en Excel, hasta en PowerPoint, y eso no hay quien lo mantenga, se queda obsoleto a la semana siguiente. Es que cuando se usan herramientas, son herramientas muy complejas, herramientas muy difíciles de usar, que hay que invertir muchísimo tiempo en parametrizarlas, que luego realmente no funcionan como se esperaba, etc. Y un punto que también ha comentado Joseba, obviamente aquí se genera documentación, o sea, no es una cantidad enorme de documentación, pero se genera documentación y hay que mantenerla al día, hay que tener mucho cuidado con no usar documentos obsoletos, hay que tenerlos aprobados, controlados. Entonces, vemos que también desde el punto de vista documental también hay bastantes problemas con la gestión de la documentación que se genera en estos proyectos. ¿Qué es lo que estamos? Esta es la pirámide de antes. Entonces, ¿qué es lo que vemos también? Pues que al final la parte técnica se hace bien, se hace fácil, no se da de problemas. La parte organizativa, que está en amarillo, ya empieza a cojear un poco, pero a nivel general, en la parte de recursos humanos y la parte de vuelta a la normalidad, a nivel general se toca poco, ¿vale? Como nos decían los CRP, la vuelta a la normalidad sí que está, pero no se, a nivel global, para todos los planes de continuidad, prácticamente no se sabe qué hacer a nivel corporativo después de un incidente grave. ¿No? En el RP sí, porque son tareas muy concretas, de un servidor, por ejemplo, poneros una actividad muy concreta, pero a nivel global, ni la parte de recursos humanos, de qué hacer con la gente, cómo comunicarnos con ellos, eso prácticamente no aparece en los planes de continuidad y es muy importante. Y el qué hacer después, una vez que te has recuperado, tampoco se suele tocar. Y es otro problema importante, ya no solo por si alguien se quiere certificar en continuidad de negocio, sino porque luego cuando te has recuperado realmente eso va a haber que hacerlo, eso seguro además. O sea, nos quedamos en este edificio, nos volvemos al nuevo que lo están reconstruyendo, ¿qué hacemos? Compramos nuevos servidores y nuevos CPD, esperamos a ver si lo que se ha inundado es recuperable. Todo eso hay que planificarlo también, y no se toca mucho. Consecuencias de todo esto.
Hay una excesiva dedicación de recursos humanos a estos proyectos, enorme, o sea, no podéis imaginar cuánto, lo cual obviamente aumenta el coste tanto interno como externo de este tipo de proyectos. Una excesiva dedicación de recursos técnicos, más de lo mismo. Los planes de continuidad al mes, a los 2 meses ya están obsoletos, ya hay cosas que no valen, hay servicios que no existen, direcciones que han cambiado, personas que ya no están, se queda obsoleto. Y luego estos proyectos se alargan muchísimo en el tiempo, por eso, por falta de experiencia, por falta de automatización, por lo que se alargan, o sea, en fin. Realmente son muchos problemas que como consecuencia lo que tienen es un aumento enorme de costes, cuando realmente no son proyectos difíciles de ejecutar, no es más difícil que una 27001, no es más difícil que una 20000 o un esquema nacional de seguridad. Y además del aumento de costes, lo que pasa es que se separa muchísimo, incluso pueden mirar hacia lados opuestos, las necesidades que tiene el negocio y los planes de continuidad del negocio, cosa que es curiosa. Es un plan de continuidad para el negocio y al final resulta que miran hacia lados opuestos, por todos estos problemas que estamos viendo. Es un tema que hay que solucionar. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues obviamente hemos venido a hablar de la alianza con Nestel basada en Global Suite. Entonces, para la parte de continuidad de negocio, la solución propuesta, que se está usando ya en muchos sitios, Nestel lo está usando de manera interna, Global Suite, es la herramienta de continuidad de negocio, Global Continuity. Tiene diferentes módulos para hacer los vías, módulos para hacer análisis y la gestión de riesgos, para reflejar ahí toda esa estructura de BCPs, de RPs, hacer el árbol de llamada, comunicarse con todo el mundo, definir todos los procesos, definir todos los planes, hacer todas las pruebas, automatizar las pruebas de los planes. Todo lo que nos va a pedir siempre con un enfoque de norma, por si alguien se quisiera certificar, pero con un enfoque muy práctico, por si alguien no se quiere certificar y quiere ir saltándose de formalismo, por decirlo así, pero quiere tener bien montada la continuidad de negocios. ¿Vale? Pero bueno, esto sería la secuencia de cómo estructurar un proyecto. Lo he comentado antes de Seba, pero bueno, simplemente por volverlo a comentar y que lo tengáis también en la cabeza, pero bueno, identificar todas las actividades, delimitar el alcance con un día previo o un previa, identificar los procesos más críticos, ver las dependencias que hay entre esas actividades y esos procesos para dejar bien definido cuál va a ser el alcance del proyecto de continuidad de negocio, hacer los famosos días, es decir, qué pasa si estoy parado una hora, un día, una semana, un mes, ¿vale? Todos los procesos, analizar los riesgos, definir los tiempos de recuperación, los tiempos de interrupción, los tiempos máximos de interrupción. En base a todo eso, definir nuestras estrategias de continuidad, las opciones de continuidad, hacer el desarrollo de los BCPs, de los RPs, de los planes de pruebas, montar cuadros de mando con indicadores, hacer pruebas y luego llevar un mantenimiento diario. Realmente es muy parecido a una 27000, a una 20000, con las diferencias que, bueno, tienes que hacer unos días, tienes que definir unos tiempos, unas estrategias, pero al final la sistemática y la forma de hacerlo es exactamente igual. Si alguien aquí tiene experiencia en eso, esto es muy similar, solo que mucho más focalizado en aspectos de continuidad de negocio, obviamente. ¿Qué podemos encontrar en Global Continuity? Pues a modo muy de resumen, como características generales a todo lo que sería el proyecto, vamos a tener definición de objetivos, gestión documental, cuadros de mando, gestión del proyecto, gestión de usuarios, gestión de empleados, definición de funciones y obligaciones, roles y responsabilidades, llevar toda la documentación, todas las reuniones que hay que tener, tanto antes como durante como después, pueden quedar ahí documentadas, automatizadas, enviadas a todo el mundo, aprobadas directamente desde la propia herramienta. Algo como transversal a todo lo que sería un proyecto de continuidad de negocio. Y luego ya, de forma específica, toda la parte de vías, con cuestionarios guiados que se mandan a los usuarios y que completan. Con eso podemos obtener los tiempos máximos de interrupción, los objetivos de recuperación, automatizados, es decir, no hay que estar yendo a ver a cada uno, sino que la propia herramienta estructura y se define a quién hay que mandar esos cuestionarios, se completan vía web, directamente se cargan en la herramienta, todo queda muy automatizado, con lo cual ahorramos muchísimo tiempo
Los vías igual, se hacen de forma automática en base a los cuestionarios. Luego además todos los vías se consolidan para que nos quede solamente un vía por cada proceso, eso es importante. Hace el cálculo de todos los tiempos máximos, tiempos objetivos, nos ahorra muchísimo tiempo. En la fase de análisis y gestión de riesgos, igual, para una automatización en base a una metodología modificable y en base a unos catálogos de riesgos, en base, pues, obviamente, a un saber hacer importante derivado de tantos proyectos como soporta, automatiza toda esa fase muchísimo y nos ahorra costes. Y toda la parte de planes de continuidad, igual. Vamos a poder estructurarlos ahí, desplegarlos automáticamente, eso es muy importante. Es decir, tú puedes tenerlo muy bien montado en Excel, con Word, por ejemplo, muy bien estructurado, con esa estructura que hemos definido, pero eso luego hay que gestionarlo. O sea, ocurre el desastre y ¿qué haces con esos 15 Word y 30? ¿A quién se lo mandas? ¿Cómo se lo mandas? ¿Cómo sabes que le ha llegado? ¿Cómo sabes que lo está ejecutando la tarea? ¿Cómo sabes? Muy difícil. Y eso también, obviamente, está dentro de la automatización que se puede conseguir con Global Continuity. Y porque veáis algunas pinceladas de la herramienta, obviamente una demo con el formato de evento que tenemos hoy, pues no encajaba, pero porque veáis un poco la filosofía de la herramienta, lo más importante es muy fácil de usar, aunque parezca mentira, por tanto tecnicismo, tanto aspecto complejo que pueda tener internamente, pues hemos conseguido que sea muy sencilla de usar. Como solemos decir, hasta nuestros comerciales saben hacer demos de la herramienta, lo cual es bastante complicado. Un comercial sepa hacer una demo de una herramienta técnica, o sea, imaginaros lo sencilla que es, ¿vale? Y luego, pues bueno, además permite, que no lo he comentado, pues hacemos un estado inicial de situación, cosa que esto la gente se lo ve como en los ojos y no le da miedo, no sabe que luego no vas a hacer nada si no quieres, pero sí que le puedes hacer, se puede hacer una pre-auditoría, un análisis para ver cómo está, ver qué tiene, ver qué no tiene, ver qué le falta, marcar el camino, o sea, ese plan de adecuación, marcarlo en base a la continuidad de negocio y se puede llevar automatizado desde la propia herramienta. Toda la parte de vías, pues lo que comentaba Joseba, que además me ha gustado mucho la gráfica puesta al revés, con un impacto es parecido a esto, que son los vías, son diferentes procesos, los impactos, cómo van evolucionando en función del tiempo. Aquí sería el impacto, aquí sería el tiempo de interrupción, y podemos ir viendo en base a esas encuestas que hemos mandado a los usuarios y que luego se reflejan en estas tablas, cómo los impactos en función del tiempo de parada va aumentando. Las encuestas que se mandan a los usuarios, es decir, nosotros tenemos que hablar pues, con los dueños de los procesos, por decirlo de alguna forma, con los dueños de las actividades que van a estar dentro del paraguas de la continuidad. Desde la propia herramienta se pueden definir las encuestas, así decir, con las preguntas que cada uno quiera y los rangos y las respuestas que cada uno quiera. Y desde la propia herramienta se manda a todo el mundo que realmente tenga la responsabilidad de decidir sobre la continuidad de negocio de ese proceso. Y con todas esas encuestas se van construyendo diferentes vías. Muy automatizado, obviamente, para la gestión. Cuando tenemos todos los vías completados, es muy posible que para un mismo servicio, para un mismo proceso, tengamos 1, 2, 3 o 5 vías y que luego a su vez, para diferentes procesos, haya que dejar solo uno porque cuelga de un servicio. En fin, es una tarea de minería de datos, por así decir, para al final dejar los vías consolidados y que haya uno por cada unidad que queremos luego recuperar y darle continuidad. Toda esa consolidación, ese trabajo de estar ahí con el machete, viendo cómo está, cómo no está, qué hacer, qué no hacer, también se hace de forma automática. Entonces, por ejemplo, nos pasó una cosa muy curiosa, pues hablando con el mayor banco de todo Perú, que usa Global Continuity, por ejemplo, lo cuento porque es muy curioso. Estábamos haciendo la primera demo el año pasado, y cuando llegamos a esta parte y lo vio, de repente se cayó, pusieron el micrófono en mute, tal, vuelven y dice, nos acabáis de matar. Dice, hemos estado 2 meses haciendo esto y lo acabamos la semana pasada. 2 meses, el proyecto lo hubiéramos hecho en una semana. Y lo estuvieron comentando, bueno, que qué bien, que qué maravilla, pero que habían perdido 2 meses de su vida, como decían ellos. Fue bastante curioso, porque
realmente fue justo hacer la demo cuando justo había terminado de hacer esa parte, de consolidar todas esas cosas. Parte de análisis de riesgos, igual, automatizada, parece que nos hemos puesto de acuerdo. Son los colores, y no. Con los niveles de riesgo, los demás críticos son muy críticos, aquí sería la probabilidad, aquí sería el impacto, pues igual. Incidentes con mucho impacto y poca probabilidad, o riesgos con mucho impacto y mucha probabilidad, todo eso también queda reflejado en la herramienta y se conecta con toda la parte de continuidad de negocio. Y luego, esa estructura de comentaba. Partiendo de la definición de unos comités de decisión y unos planes de gestión de incidentes, vamos a empezar a definir unos escenarios de desastre. Debajo de esos escenarios de desastre, o sea, de qué puede pasar, vamos a tener los planes de continuidad. A nivel de continuidad, como decía, siempre es más filosófico, no se meten tareas técnicas. Y debajo de esos planes de continuidad que cuelgan de los escenarios, vamos a tener los planes de recuperación, con sus tareas, sus subtareas, alertas, envíos automáticos a los responsables de cada tarea. Esta sería la estructura real que vamos a poder montar en Global Continuity. Entonces, ¿qué pasa si ocurre un incidente? ¿Vale? El típico, bastante gráfico del rayo sobre el árbol, o sea, llega y ocurre el desastre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, con esta estructura que hemos montado, se convoca el comité. Ese comité de decisión, que es el órgano de mayor nivel, se convoca y ve lo que ha pasado. Desde la propia herramienta lo puede ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se nos ha caído el CPD, hay un incendio, hay una huelga y lo que sea. ¿Vale? Y desde el propio Global Continuity se puede convocar a todos los miembros del comité y no hace falta que estén reunidos físicamente. Eso es muy importante también, porque se puede acceder obviamente vía web y se puede ver qué es lo que está pasando y decidir. Se toma la decisión que se tome, el comité ha reunido y se decide activar un plan de gestión de la crisis, un plan de gestión del incidente. Todavía no estamos ni siquiera en continuidad. También se puede activar desde aquí, el comité ha reunido, con quien está y quien no está, dependiendo de lo que ha pasado, podrá activar unos planes u otros. Obviamente todo esto ha habido que documentarlo previamente, pero una vez que está documentado es muy útil tenerlo así a golpe de vista. Y se decide activar un plan. Cuando se decide activar un plan, lo que os comentaba antes, hay que hacer lo que se conoce como una árbol de llamadas enorme, porque puede haber implicadas 10, 15, 20 o 50 personas o 100 personas en la activación de un plan de continuidad de verdad. Pues de este servicio, de estos procesos, dentro de cada proceso pues hay un responsable o hay N responsable que tiene que empezar una tarea en un plazo, en otro plazo, pero a su vez una tarea depende de otra tarea, que esa tarea no acaba, no puede empezar la otra. Todo eso sin herramientas que lo automaticen, que es imposible realmente. O sea, es cruzar los dedos y que todo salga bien. Porque no va a haber ninguna planificación, ninguna gestión real detrás. Va a ser todo manual, confiando en que la gente haga su trabajo, confiando en que quien está coordinando todo lo tenga súper claro y esté, a lo mejor parte del incidente de continuidad es que la persona que lo tiene que coordinar no está. Por lo tanto, si la persona no está, el que tiene que manejar ese Word o ese Excel de 100 páginas va a ser imposible, totalmente imposible. Sin embargo, teniendo estructurado una herramienta pues es mucho más sencillo porque es mucho más visual y va en una secuencia. ¿Vale? Se hace todo el árbol de llamadas, se planifican, si se han planificado las pruebas previamente, lo que se comentaba del plan de evacuación, las pruebas que se pueden hacer desde la herramienta son pruebas reales, si se quiere, un despliegue real de un plan, solamente que obviamente avisa de que es un modo de prueba para que nadie corra ni siempre las manos en la cabeza. Entonces, si hacemos una prueba real, luego el éxito pues, es más sencillo a la hora de gestionar un incidente de verdad. Porque lo estás probando, lo estás planificando, haciendo diferentes pruebas, viendo qué falla, qué no falla, quién viene, quién no viene. Y eso también se puede hacer desde Global Continuity. Obviamente pues, para ver que todo funciona como tiene que funcionar. Y luego, bueno, y dentro de esas pruebas, como os decía, no solamente vamos a poder hacer la prueba como tal, sino que vamos a poder luego gestionar si ha habido errores, en qué tarea ha estado el error, quién ha sido, por así decir, el culpable del error, y con eso retroalimentar el plan real para poderlo ir mejorando. No solamente una prueba y ya está,
sino que la prueba te ayuda a ir mejorando. Y por último, aprovechando otro de los módulos de Global Suite, el módulo de BSG, el cual infraestructural, el cuadro de mando, lo que podemos hacer es toda esa estructura de continuidad de negocio, objetivos, comités, planes, RPs, etcétera, 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 se puede montar como un cuadro de mando. Tener indicadores y métricas asociados a un BCP, a un RP, a una tarea, a un objetivo, a un día, a lo que queramos. Se monta un cuadro de mando, esto sería, por así decir, más estratégico, que podría ser general o podría ser específico de la continuidad de negocio. Y aquí reflejaríamos esa estructura. ¿Cómo la podríamos reflejar? Pues los objetivos de negocio, pasamos el cuadro de mando como objetivos de continuidad de negocio. Los factores críticos de éxito que están en el mapa estratégico, pasarlos al cuadro de mando como los objetivos independientes de cada plan de continuidad. Los indicadores, pasarlos como indicadores de cada tarea concreta de la continuidad. Y las métricas, los que son los 4 niveles típicos de un cuadro de mando, pues las métricas de un cuadro de mando normal, pasarlas al cuadro de mando de Global Suite como una métrica, pues de, por ejemplo, disponibilidad de los servicios, tiempos de respuesta a los incidentes, lo que nos interesaba en cada caso. Y así reflejamos en un mapa estratégico, un cuadro de mando corporativo, que sería todo esto, pues una pata de continuidad que tiene varios beneficios, hacerlo así. Beneficio 1, obviamente que tienes indicadores para medir cómo funciona tu continuidad de negocio. Pero beneficio 2, que también es no menos importante, es que la alta gerencia, los que al final los que deciden, van a poder ver cómo en su cuadro de mando hay ciertas cosas de continuidad de negocio que están ayudando de manera real al negocio, porque lo ve dentro de su mapa estratégico, dentro de su cuadro de mando que ellos consultan. O sea, ven ahí un objetivo de continuidad, que está rojo, verde, amarillo, que no tenga que estar, pero ve que eso ayuda, colabora, que se cumplan el resto de objetivos de negocio, que pueden ser financieros, pueden ser operativos, de lo que sea. Entonces, tenemos montado un cuadro de mando de continuidad dentro del cuadro de mando general de la organización, que como digo, que también se puede hacer dentro de Global Suite. Pues hemos visto en los últimos tiempos que también es una forma más de aportar valor a este tipo de proyectos. ¿Vale? Y de momento poco más. Muchas gracias. No sé si hay una parada ahora o... No, pues seguimos, ¿no? Seguimos. Vale, bueno, pues hasta aquí la parte de lo que sería la presentación de la herramienta. Y lo que vamos a ver ahora en 10 minutos es un caso práctico, real, que hicimos el año pasado, de integración de la herramienta en una organización real muy grande, que ahora veremos, y con muchísimas herramientas. Bueno, ahora veis el caso práctico. Esto va a ser muy cortito, ¿vale? Y luego ya pues hacemos el turno de preguntas, charlamos, vamos a hacer como esté previsto. ¿Qué caso práctico es? Es la implantación de Global Suite, de una de las herramientas de Global Suite, en una empresa enorme. Y en la que había que integrarlo con muchísimas herramientas. Y ahora os comentaré cómo se hizo, cuánto tardamos, todo. La empresa no la puedo decir, luego tomamos café, si tenéis curiosidad, la puedo decir. Pero es una empresa de 60.000 empleados, está... creo que está en, no sé si está en varios países, pero bueno, en España tiene 60.000 empleados, lo cual ya vamos captando alguna que otra empresa, todas las que hay. Opera en todo el territorio, es un grupo enorme, más o menos, porque tampoco he podido conseguir la presentación de la cifra real, pero más o menos son unas 50 empresas en el grupo, y presta más de 100 tipos diferentes de servicios. Un gigante, enorme. Es una muy grande empresa. ¿Qué problema? Bueno, ¿cuál fue el proyecto? ¿Qué problema tenían? La gestión de la ley de protección de datos. Nos hemos centrado mucho en continuidad, pero lo que diga ahora para la protección de datos es aplicable a continuidad. Estamos en este caso práctico, porque realmente en una empresa tan grande, hacer lo que se hizo en tan poco tiempo y haber quedado tan contentos, pues bueno, no venía siendo habitual. La verdad, casi todos los proyectos van a seguir bien. Pero bueno, debemos presentar el mayor de todos, la mayor empresa, y por eso, aunque no sea de continuidad, lo queríamos mostrar. ¿Qué problema tenían? Porque son 60.000 personas trabajando y que son 50 empresas. Entonces,
documentos de seguridad por un lado y por otro, cientos, no he querido poner miles porque no lo sabía, pero cientos de ficheros inscritos en la Agencia de Protección de Datos, muchísimo. Ejecución de derechos ARCO a diario tienen derechos ARCO, si no es por una empresa de grupo, es por otra empresa de grupo. Como digo, pues gran variedad de servicios y procesos, cada uno de su padre y de su madre, que no tienen nada que ver unos con otros. Gran cantidad de incidentes relacionados con datos de carácter personal, aquí no tanto como derechos ARCO, pero sí que tienen incidentes semanales, derivados de temas de derechos ARCO, de temas de datos de carácter personal. Y luego tienen otro problema mucho mayor que todos estos juntos, que era gestionar toda la documentación que tenían relativa a la ley de protección de datos. Al final, son muchas tan grandes, que van creciendo y hay temas que se tocan, temas que no, y cuando hay un tema que no se toca y crece tanto, pues viene esto. Bueno. ¿Qué fue lo que se hizo? La implantación de Global Suite, no solamente implantarlo a nivel corporativo para todo el grupo, para solucionar todos esos problemas que hemos visto, sino que además había que hacer una serie de integraciones. Integraciones con su gestor documental, integraciones con su servidor de correo, con el K4 para todo el tema de recursos humanos, con Director y Windows para todo lo que es autenticación, con un software de gestión de activos, GDPI, bueno, se hizo con más, pero todos programaban de GDPI, que es un software de gestión de descubrimiento de activos, con ciertas bases de datos, también de SQL Server, es decir, se hizo una macro integración con todas esas herramientas enormes. Ellos venían de usar otra herramienta durante unos años, de DOPD, y habían tenido muchos problemas. Problemas primero de que no eran capaces de integrar, problemas de que no era una herramienta que se adaptara a la empresa como grupo multisite, multisede, con varios equipos de trabajo, con toda la documentación unificada, o sea, es decir, al final tenían casi los mismos problemas con lo que tenían antes que con lo que no tenían herramientas. Entonces, bueno, nos trasladaron la problemática que tenían, una serie de reuniones pues, muy técnicas, hablando de diferentes aspectos, y bueno, al final se les presentó un proyecto. ¿Vale? Un proyecto en el que además había tres opciones. Esto no lo he comentado antes porque lo voy a comentar ahora. O sea, ya se podía hacer una instalación, o sea, el uso de herramientas en la nube, de forma pública, compartiendo los recursos con todo el mundo. También se ofreció la opción de hacer una nube privada, un SaaS privado, ¿vale? Y también estaba la opción de instalar en CPD propio. Al final se decantaron por instalar en CPD propio, pues obviamente una empresa tan grande y con esa complejidad, y para hacer la integración con tantas herramientas, era mejor hacerlo en una instalación en el propio CPD. El proyecto tenía tres fases, una fase de desarrollo, porque había que parametrizar sobre todo el tema de las integraciones, era lo más, por el resto de la herramienta no hubo que tocarla, realmente toda la funcionalidad le valía perfectamente. Pues una fase de desarrollo y pruebas, una fase de lanzamiento, en el que bueno, se formó a los responsables, se hizo algún caso de pruebas, se ajustó, y una fase final, continua, que es una que estamos ahora, que es de mantenimiento, el día a día. O sea, alguna mejora, alguna actualización, un reciclaje, formación, ¿vale? Y todo eso lo hicimos, me parece que fueron en 3 meses. También llevaban año y pico largo intentando solucionar el problema con la otra herramienta. En solo 3 meses se consiguió todo eso, con lo cual, además, por ese lado quedaron encantados. Y bueno, y aquí viene más desglosado el proyecto de manera técnica. Bueno, si tenéis curiosidad, como imagino que las presentaciones se las harán llegar, aquí viene con muchos más detalles qué se está haciendo en cada fase, cómo se está haciendo, cómo se está integrando. Entonces, bueno, como no voy a entrar porque es algo ya más técnico, pero quien tenga curiosidad de ver técnicamente cómo se está haciendo cada fase, pues aquí viene explicado, ¿vale? Y luego, bueno, la fase final de lanzamiento, en la que se dice formación, etcétera, y la fase de mantenimiento con la que estamos ahora. Correctivo y preventivo, la verdad es que correctivo da poca guerra, lo cual es bueno, y bueno, preventivo de nuevas funcionalidades, pues, en función de sugerencias y demandas que nos van trasladando, pues bueno, se va haciendo ese mantenimiento. Y poco más, ahora ya sí que acabo. Nada, muchas gracias por vuestro tiempo
No sé si, cómo lo hacemos ahora las preguntas aquí en el café, o no sé si va el café, no el café. Sí. Hay una cafetería ya. Pero bueno, la duda, tanto a Joseba como a mí, pues, ya que estamos aquí un poco en comité, ¿no? Pues nada, y nos preguntan de lo que queráis. Nada, muchas gracias. Y somos de preguntar poco, ¿eh? Entonces, en la cafetería la gente se puede contar un poquito más. Bueno, muchas gracias por la asistencia a todo el mundo. Como ha dicho Alejandro, las presentaciones las vamos a dejar disponibles, las ponemos en el enlace de SlideShare desde nuestra web, o sea que en ese sentido sin ningún problema. Estamos a vuestra disposición y de una manera más informal, si queréis rematamos el tema en la cafetería. No, pero vamos ahí, ¿no? Porque esto está un poco arrasado ya, yo creo que la gente ha venido sin desayunar, es normal, y pues nada, lo dejamos así. Si nos rellenáis la encuesta, yo creo que es la primera jornada en la cual todos los que estaban apuntados habéis venido, por lo cual, de verdad, os agradecemos muchísimo vuestra atención.